ocurriendo con lo que está pasando. Imagínense ustedes, no es cuestión de que la población diga nosotros mismos nos vamos a cuidar, si se llevan la policía no hay ningún problema. No es tan así, no es tan sencillo, no estamos hablando de algo que se puede nomás hacer. Recuerden que solo la policía tiene la potestad de detener, por ejemplo, a una persona. ¿Qué problemas se van a dar? Bueno, creo que la actuación fue un tanto extrema de la Policía Nacional, pero quizás necesaria, porque no puede discriminárseles pues de ninguna manera. Eso no es lógico, no es normal, no es racional. Y estamos ya a través del hilo telefónico saludando de la manera más comedida al señor ingeniero Livio Cornejo. Livio, buenos días, bienvenido. Arranquemos con este tema. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ha pasado en Baños? Un placer escucharte, buen día. Gracias, Fernando, muy buenos días. Aquí haciendo caso a las autoridades, pues y quedándonos un poquito en casa ya, te soy sincero, un poquito cansado. Como algunos de los memes que decían en el Facebook, qué difícil es ser asambleísta, ¿no? El no tener que hacer nada cansa también, y esta es la realidad. Y lo pesado y lo difícil de pensar es cómo estamos actuando como autoridades, qué difícil tomar decisiones de no permitir el ingreso a miembros de la policía, a Baños en este caso, para poder ahí pernoctar, para poder estar ahí descansando. Me parece que ellos tienen un tiempo de descanso, 8 días de labor, 8 horas de labor, 16 horas de descanso y verificar si están bien sus condiciones. Recordemos que son una línea de combate que están al frente del coronavirus y lógicamente el temor que nace recién la gente toma conciencia de lo que es el coronavirus, de lo que es una pandemia. Comenzamos a discriminar a todo tipo de personas, estén o no estén contagiados, no sabemos si las circunstancias en las que la policía iban a ingresar eran en las condiciones sanitarias adecuadas, cómo se los iba a mantener adentro, y todas estas dudas debió coordinarse con la alcaldía, debió coordinarse con la ciudadanía, informarle a la gente que va a ser necesario hacer este tipo de cosas, Fernando. El tema es que no se puede coordinar con todo el mundo, y no están enfermos los policías. Los policías están yendo a descansar. Por obvias razones no pueden ir a sus casas. No es que estén enfermos, no es que estén contagiados, porque un enfermo, una persona que está contagiada, sabemos el procedimiento, va a un hospital, pues tiene que ser cuidado por médicos. Esa es la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. ¿De dónde salió una falsa información? Es algo que preocupa siempre. Sí, Fernando, definitivamente, o sea, tenemos que tener un momento también en análisis, en decir, bueno, ¿quién está manejando las circunstancias en este país? ¿A quién le hacemos caso? Si a la ministra del Interior o al señor presidente, vicepresidente, ¿cómo tenemos que actuar en estas circunstancias? Veo lastimosamente que todos y cada uno de los COEs provinciales y cantonales no tiene la debida asesoría, no está al lado de cada uno de estos COEs, un epidemiólogo, un doctor que sepa de las circunstancias, cómo debemos actuar. Únicamente lo que estamos haciendo es actuando, si se quiere, a la buena de Dios, tomando decisiones que pueden ser en favor o en contra de la población, pero también tenemos el problema de la población que no entiende y no quiere creerle al gobierno, quiere que los datos que están apareciendo en Facebook de que son cuantos muertos y que nos miente el gobierno, o que simplemente esto no pasa nada, que es político, y también los politiqueros que han comenzado a hacer de esto su comidilla, que empieza a mandar mensajes diferentes a la gente, hace que la población reaccione de esta manera, ¿verdad? Ahora, es importante decir que en este caso, mira, se genera una gran complicación, porque los policías son autoridad. El momento que son retirados de Baños, y conste que de Baños es baneño de nacimiento, el comandante general de policía, imagínate a qué nivel llegamos, pues. Yo me pregunto, Fernando, ¿quién va a controlar ahora? ¿Quién va a impedir de que haya libre circulación o que la gente circule cuando no le toca el número correspondiente para salir o el permiso para salir? ¿Quién va a resguardar de la delincuencia que ya está saliendo a las calles? Ya hemos visto algunos locales que están siendo abiertos, ya hemos visto que la policía a veces no está haciendo las rondas debidas o que simplemente están tratando de controlar que no haya movilidad dentro de la ciudad. Pero en la noche la ciudad queda a manos de despensas. Hemos visto videos de gente venezolana andando sin ningún reparo, no hay quien los haga comprender cuál es la situación. Y es lo que va a pasar en Baños. Ahora quiero ver la responsabilidad que va a tener el señor alcalde
para con esto y ver que los mismos ciudadanos se cuiden, que los mismos ciudadanos hagan caso y que esta ciudadanía que impidió el ingreso de los señores policías, que no quieren este tipo de presencia, pues veamos cómo lo van a mantener en estos momentos. Y el tema es que además el alcalde se gana un juicio, y un juicio que va a ser muy complejo y complicado, porque primero desobedece orden de autoridad competente. Segundo, sin función, impide que un ciudadano, porque los policías son ciudadanos, pueda llegar hasta el sitio donde iba a descansar. O sea, viola los derechos de los policías. Tercero, convoca a la gente para evitar aquello. Cuando había toque de queda, cuando estamos en estado de emergencia, lo que realmente es complejo y complicado, pues, ¿no? Sí, fíjate que ayer estaban transmitiendo en vivo algunos live stream en ese momento, y el problema era que la gente no entiende que las aglomeraciones son los que nos causan problemas. El hecho de que el mismo señor alcalde esté dando declaraciones sin ponerse la mascarilla, sin ponerse la adecuada protección, definitivamente terminamos siendo un foco de contagio. Hemos oído que el 60% de la población mundial vamos a estar contagiados, pero lo interesante, mi estimado Fernando, es que este contagio no se lo haga en forma violenta o en forma en la cual masiva, físicamente no podamos responder los hospitales ni los centros de salud. Ni los médicos. Pues, efectivamente, y por lo tanto, pues ahora hasta la asociación o los representantes de los doctores están también tratando de llamar a la convulsión a los señores médicos. Es decir, como políticos no entendemos que es el momento de estar unidos y de apoyar a las autoridades y las decisiones que se toman a nivel ya de presidencia de la República o a nivel de aquellas personas que están al frente del país en este momento de pandemia. Ahora, la justificación es que de esta manera Baños ha evitado el ingreso y que no tienen ningún caso, dicen. Sí, bueno. Y es verdad que siendo Baños un cantón turístico es importante que no tengan ningún caso. Y es raro porque turistas van, turistas vienen, ¿no? Claro, Fernando, pero lo mismo pasaba en Ambato. Recuérdate que pasamos de 2 personas que no necesariamente de Ambato, pero que vinieron de Riobamba, los desalojaron o los trasladaron, de Riobamba. Ahora ya tenemos 9 casos, sin contar esos, y ya tenemos un muerto. Por lo tanto, la contaminación del coronavirus no es que es inmediato, no es que es decir, bueno, estas son las circunstancias. Recordemos que estos datos o estos síntomas del coronavirus se dan a los 15 días de tú posiblemente haberte topado con alguien, saludado con alguien, o simplemente al salir a comprar el pan. Por lo tanto, pues las cosas tienen que ser tomadas con este conocimiento, con este tipo de referencias, para poder decir si realmente una ciudad tiene o no tiene contagio. Guayaquil ha pasado, fíjate, de tener una persona contagiada, ha pasado casi a tener el 80% de contagiados del Ecuador, pero las circunstancias se van dando. Hay que tener conocimiento sobre la epidemia, y quien tiene que tener más conocimiento son aquellos que están en el COE y sobre todo los señores alcaldes, que son los que definitivamente y en última palabra y en último momento toman decisiones sobre su población. Déjame reiterar un tema. Dice que los que estaban ayer alrededor del alcalde eran medios de comunicación. Si fueran medios de comunicación, la policía hubiera podido ingresar, porque los medios de comunicación no estamos para impedir las diferentes actividades, menos los de la policía, 1. 2, que los medios de comunicación tenemos la posibilidad de movernos en casos extremos y no en la cantidad, en el tumulto que estaban. Así que no culpe a los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos movemos la mayor parte de veces una persona, y en casos, reitero, extremos, no había para qué estar en este evento. O sea, el señor alcalde sí, con su equipo, podía haber hecho la transmisión tranquilamente, pero convocó a tanta gente y ese es el tema. De hecho, el gas municipal transmite también. Entonces, ¿para qué había necesidad de convocar a los otros medios? O sea, aparentemente Baños tiene más medios que Ambato, parece ahora. Bueno, con esta posibilidad de que cualquiera ahora es periodista, ¿no es cierto? Que cualquiera ahora con su teléfono simplemente te pone esto al frente y tú comienzas a hablar, y definitivamente lo que se vio ayer no eran solamente periodistas. Por lo tanto, hay que tener mucho más cuidado, mucha más precaución. Son las cosas que se debe comenzar ya a ejecutar
en función de educar a la gente, a los mismos que están al frente, saber qué información dar, qué información, hasta cierto punto, no es que no dar, sino retener para estar muy bien adecuado, muy bien informado sobre lo que se va a hacer. Este es un problema que se está dando con este ejemplo que se está dando en Baños, pues muchos ahora comenzaremos a decir, como están diciendo en redes sociales, que no vienen los costeños a impedir que se movilicen aquellos carros que tengan placas del Guayas. El juicio que se va a plantear se lo tiene que hacer, igual como va a ser investigada también la actuación de la señora alcaldesa de Guayaquil. Por lo tanto, pues habrá que dialogar mucho después de pasar esta pandemia, después de que las cosas un poco se calmen y comenzar a respetar la cuarentena, comenzar a respetar todas y cada una de las decisiones que tomen el gobierno. Yo insisto en esto, Fernando, porque realmente a veces nos parece que las decisiones que están tomando son equivocadas, pero lo único que nos va a salvar en este momento es cumplir, primero, con las normas de higiene, segundo, con las protecciones adecuadas y tercero, evitando estar mucho tiempo en las calles. Eso es básico y es lo que tenemos que insistir y es lo que nos está preocupando. Livio, toquemos otro tema porque hay varios temas. Tú me empezaste mencionando que uno de los problemas es que la ciudadanía no cree al gobierno. Yo soy de los que no le cree al gobierno. Imagínate, empleados del gobierno haciendo la entrevista, escogiendo las preguntas, no pasando las preguntas que son importantes y no pasa nada. El propio vicepresidente de la República, antier, en Ecuavisa, cuando le preguntaba a Tania Tinoco sobre este tema, sobre el número de muertos, él decía y reconocía que nunca se podrá saber exactamente el número de fallecidos. Es decir, ellos tienen un balance que es diario sobre lo que están atendiendo, pero no sobre lo que no han podido atender, pues. Y entonces... Evidentemente, o sea, hay datos que no nos cuadran, pero recordemos que antes también de la pandemia se muere gente que ya sea por la edad, por una enfermedad o un ataque al corazón, y tal vez esas estadísticas de este momento son las que tal vez no nos interesa mucho a la comunidad, ¿no es cierto? No nos interesa mucho a los ciudadanos. Te doy la estadística en Guayas. En Guayas más o menos dicen que fallecen, de acuerdo a los datos actualizados ayer, normalmente que fallecen alrededor de 40 a 45 personas, de forma regular. Pero ahora están... Diarias. Ahora están más de 100 días por día. Más de 100. Se han levantado 140, 150 cuerpos al día. Entonces, esto nos muestra que el crecimiento es por 3. Entonces, es complicado, pues. Yo me voy a un hecho, Fernando. ¿Qué pasaría si es que... el gobierno nos está mintiendo sobre la cantidad de muertos? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede ganar o perder definitivamente? Una, que no estuvimos preparados, cierto es, no estuvimos preparados. O sea, sacaríamos como conclusión verdadera o el de que como resultado de una pregunta es de que sí, no estuvimos preparados. ¿Quién lo estaba en estas circunstancias? Segundo, de que no hay el personal suficiente y no ha habido desde antes en cada uno de los hospitales, también es cierto, no hemos tenido muchos epidemiólogos en el país. Tercero, ¿cuántos pueden manejar una unidad de cuidados intensivos? Tampoco los tenemos. Creo que aquí en Ambato teníamos como 10 o 15 camas para... 24, dijeron. 24. Entonces, fíjate, entonces somos muy pocos, no estuvimos nunca preparados ni antes y peor en este momento. Por lo tanto, no es cuestión de pedir solamente respiradores, sino también quién sepa manejar esos respiradores mecánicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto nos está sobrepasando, Fernando, y la gente tiene que tener conciencia de eso. No podemos con una pandemia cuando no tenemos tampoco dinero, pero en este momento no podemos reclamar al quien se llevó el dinero, porque no sacamos nada con eso. Pero lo que sí podemos hacer es comenzar a prepararnos, Fernando. Ya termina esta semana. ¿Qué va a pasar la otra semana? Ya también nos alcanzan las situaciones económicas, los que tenemos que pagar arriendo, los que tenemos que pagar deudas, se nos siguen acumulando. Y ahí va a ser el peor de los problemas, Fernando. Ahí es donde yo quiero que la gente entienda que tenemos que tener las medidas personales de protección. No podemos seguir pensando que podemos ir a un cine
sin que nos cause nada, sin podernos infectar, porque recordemos que también hay gente que no presenta sintomatología y que hace rato pudo haber estado contagiado. ¿Cómo sabes que tú y yo, la persona que nos esté escuchando, tiene ya el coronavirus? Y lo que pasa es que para él resiste estas situaciones, pero ya su familia está toda contaminada. Por lo tanto, hay que comenzar a tomar en cuenta estas decisiones, más no esperar que las estadísticas nos ayuden. Tenemos que ser cuidadosos nosotros mismos. Estadísticas que son complejas. Mira, Bailey decía en su cadena en Mega, en Estados Unidos, que el tema de los chinos no es como ellos dicen, que murieron 3,000 y pico de personas. De acuerdo a Bailey, murieron 300,000 personas, que es una cifra terrible, pero que es una cifra que nos tiene que obligar a ser muy cuidadosos. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Lo tomaron a broma en principio y hoy son el principal centro de contagio del mundo, con más de 180,000 casos. Efectivamente, y siguen creciendo. Y fíjate qué cantidad de dinero y qué cantidad y cómo funciona el sistema allá médico, ¿no es cierto? Que es particular, pero que al fin y al cabo, si tú vas, te atienden, tengas o no tengas seguro, pero te atienden. Y ahora se han visto rebasados, tanto que así que ahora mandan un buque médico, un barco médico, para atender como a 400 personas dentro de ese barco. Pero fíjate que ahí mismo hay gente que se ven los videos que los ciclistas cogieron y salieron todo el tiempo a estar ¿qué? Buscando el caos en la ciudad, buscando el desafiar a la autoridad. Eso es lo que somos como ciudadanos del mundo. Tenemos que desafiar a la autoridad. Si la autoridad te dice no salgas, yo salgo. Si la autoridad te dice ponga guantes, yo no me pongo guantes. O si la autoridad te dice vamos a hacer que ustedes compren víveres en forma ordenada, no nos da la gana de hacer caso, Fernando. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar una pandemia cuando hay eso metido en la gente, cuando hay el desorden, cuando no hay el hecho de hacer caso por tu bien? ¿Cómo tú podrías controlar eso, Fernando? Autoeducándote, autoformándote y sabiendo que en ti está la solución para no contagiar a tu familia y a los demás. Volvamos al tema estadístico. Mira, en China dicen que el nivel de muertes fue del 2-3%. Bailey dice que no es cierto, que fue mucho más. Pero multipliquemos 2-3% por el número de habitantes de Wuhan nomás, pues. Uh-huh. O sea, la cifra que dice Bailey de 300,000 es mínima. Aquí en Ecuador, por el descuido de la gente, estamos llegando a una cifra que es complicada y preocupante. El 4.5%, no el 2, no el 3, el 4.5%. Uh-huh. ¿Qué significa aquellos? 45 de cada 1,000 personas. Y ese es simple, ¿no? Estamos ahorita en 2,000 personas, 90 y pico de muertos, porque somos más de 2,000 en este instante los que están contagiados. Es decir, el dato estadístico que nos dio el médico ayer es correcto. Pero lo que nos preocupa es que estos datos estadísticos, estamos hablando de una población que tiene ahora en el mundo 6 billones, más de 6 billones, casi 7 billones, pero pongamos 6. Y pongamos con que la tasa de muerte es el 2% nada más. O sea, ¿cuántos miles de millones, cuántos miles de personas van a morir? Van a ser algunos millones, y eso nos preocupa, porque... Pero Fernando... Ajá. No, pero Fernando, estamos nosotros creyendo que las estadísticas son lo que nos debe mandar también en nuestra forma de conducta, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer ante estos datos estadísticos es no cometer los mismos errores que se cometieron en otros países. ¿Cómo logró Wuhan salir de esto, Fernando? Con una cuarentena, ¿no es cierto? Y absoluta disciplina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener la misma disciplina. Sabemos que va a haber caídos, sabemos que vamos a estar contagiados, sabemos que tal vez de esta no pasamos, pero Fernando, las estadísticas nos sirven, no para decir que tal o cual autoridad estuvo o actuó mal. Quien se contagia es la gente, quien no hace caso es la gente y no la estadística, Fernando. Nosotros vemos el comportamiento de los ambateños y si lo comparamos con el comportamiento de la gente de Guayaquil, ¿tú qué dirías? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno, de las estadísticas o de la actitud de la gente? De la actitud de la gente, obviamente, de la actitud de la gente. Aquí vemos a la gente que en mayoría está en sus casas y se está cuidando y se está protegiendo. No pasa lo mismo en otras ciudades y ese es el tema, pues. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que actuar de esa manera, tenemos que pensar que la estadística se puede revertir, se puede cambiar, siempre y cuando la solución se dé. ¿Cuál es la solución por el momento? No salir de tu casa, comenzar a hacer caso, tener las debidas protecciones. Yo sigo viendo que hay gente que va
al mercado a hacer sus compras diarias y como que estuviesen desesperados que no va a haber comida. Pero la persona que va a comprar posiblemente va con guantes, puesta la mascarilla, puesta tal vez una ropa que se la tiene que sacar cuando llegue. Pero yo sigo viendo el expendio de productos a la intemperie, Fernando, cuando sabemos que el virus está en la intemperie. Entonces lo que estamos llevando a nuestras casas es el virus, ¿no es cierto? ¿Por qué no se toma la medida ya como cada uno de los COEs cantonales, como alcaldes, que tenemos la potestad de administrar nuestra ciudad, que se comiencen ya a vender en porciones, pero enfundadas, Fernando? Ya no puedes ir y comprar el canasto, sino la libra enfundada, para que de alguna manera cuando llegue a tu casa desinfectes el material o el empaque y luego desinfectes el producto. Pero seguimos creyendo que la solución es seguir comprando las cosas en orden, pero a la intemperie. Ese es uno de los problemas. Mira, hoy están de nuevo alrededor del mercado mayorista que inclusive ha anunciado y lo está haciendo de que la gente por favor se quede en casa. Mercado mayorista que está informando que han cerrado las puertas, pero la gente es necia y sigue insistiendo y siguen allí. Fernando, yo creo que es el momento de aportar con ideas de este momento, al menos para nuestra ciudad. Yo te hablaba de Planofa y tú me decías que Planofa, si bien es cierto, cayó en desgracia, llamémoslo así, porque la gente no supo administrarla. Pero yo creo que todavía hay maquinaria que nos pueden servir, como es la lavadora de productos, la clasificadora de productos, los cuartos fríos que también funcionan para mantener ciertos productos de otras personas que están alquilando estos grandes refrigeradores. Fíjate, vendieron una parte para hacer un supermercado, el espacio que era de Planofa, pero hay que retomar esto de Planofa para cambiar ya toda la estructura comercializadora del país, o en este caso de nuestra ciudad. Tenemos inmediatamente que creer en un diseño ya mucho más grande y que la gente comience a cambiar su forma de distribuir las cosas. Pero es el momento de tomar acción para poder controlar esta pandemia. Caso contrario, pues lo único que estamos haciendo es llevando comida y virus a nuestras casas. Y es lo que debemos evitar. Inclusive el rato de comprar, pues no puede alguien salir todos los días, todo el tiempo, constantemente, pues tiene que salir y comprar una vez a la semana máximo. Fernando, en mi caso yo tengo una panadería a 2 cuadras, 3 cuadras de mi casa, pero yo no porque la panadería esté tan cerca voy a ir a comprar pan todos los días. Lo que hemos hecho es comprar 20, 25 panes y calentarnos en el horno. Yo lo que recomiendo es eso, o sea, no tenemos la necesidad por el momento. No estamos pasando una hambruna, no estamos en una guerra en la cual no hay nada que comer. O sea, este momento es el momento de quedarnos en la casa, así nos caigan las deudas, así nos caigan ya los arriendos, pero hay que tratar. El momento que nos digan que vamos a salir nuevamente a la ciudad, que podemos hacer nuestra actividad, vamos a tener que ser responsables de cómo atendemos y de cómo nos cuidamos nosotros mismos. Caso contrario, pues esta pandemia solamente guardarnos será un recuerdo fallido de lo que pudimos haber evitado. Y es lo que tenemos que evitar que suceda. O sea, tiene que servir para algo guardarnos en la casa. Y esto es básico y es fundamental y es importante. Yo quiero insistir en un tema. Mientras la gente está muriendo, no podemos mirar para otro lado y dejar de ver lo que ha pasado en el IES, en el intento de compra de medicinas, entre comillas. El día viernes, el señor director del IES, el señor Granda, decía con todas las letras que estaban empujando un proceso y que lo conocía bien. El sábado, cuando ya se hizo público los sobreprecios en las mascarillas, dijo que había que parar esa compra. El domingo ya lo hizo. El lunes pidió la renuncia de unos funcionarios, solo simples conserjes a los que pretendieron culparles. El martes ya no pudieron sostener el problema y renunció su socio, Loja. Ayer miércoles ya vuelve a defender la compra. Dice que no es culpa, que no conocían los precios y que los precios están bajo, o sea que son los precios que la gente ofertó y que adquirían a la persona que ofertó los precios más convenientes. O sea, no tiene lógica. Dice que el problema es de la gente, que durante estos tiempos, cuando hay un poco de escasez, suben los precios. O sea, ¿le creemos? ¿Podemos creer algo como esto? Una justificación tan ilógica.
Fernando, definitivamente el sistema que creó el gobierno anterior, el de las famosas compras públicas, ha tenido atados a muchos alcaldes, a muchas personas para poder hacer las compras en forma adecuada. Es el momento de que, por ejemplo, te pongo un caso mío. Ha habido un amigo, una persona con la cual yo trabajo en China, una empresa con la que yo trabajo en China, que gracias a ellos, viendo nuestro problema, dice que me han mandado unas 50 mascarillas de N95. O sea, para mi familia, para mí nada más, no para negocio. Y me da el número de envío. Pero fíjate que me envían eso, tiene un valor allá de $50, ¿no es cierto? Por los gastos y todo lo demás. O más bien, las 200 mascarillas que él me regala, le pone a un precio de compra de 1.25, total termina siendo $50. Eso es lo que cuestan. Eso es lo que cuesta. Y cuando llegan acá, el courier que procede a la desaduanización me está cobrando los otros $50 también por desaduanización. Entonces yo creo que en época de emergencia, la manera como puedes ayudar a la gente y cómo puedes evitar de que esto se produzca en una cacería de avivatos, en que los avivatos quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana, es evitando que se cobren aranceles inmediatos y que bajen los costos de estos tipos de desaduanizaciones, y también permitiendo que los municipios y las instituciones como el IES, como los hospitales, hagan importaciones directas. Entonces esto evitaría muchos de este tipo de avivatos y comenzaríamos a regular el mercado y a evitar que lógicamente los sabidos, los politiqueros que siempre tratan de robar en todo esto, porque créeme, después de cada desgracia terminan algunos volviéndose millonarios. Evitaríamos esto y podríamos tener productos a bajos precios y que todos tengamos acceso al mismo. Tú acabas de mencionar el costo, 1.25, que es lo que realmente cuesta. Las de N95. Free on board, sí. O sea, ubicadas en el puerto. Ese es el costo, más el costo de transporte, más la llegada, etcétera, etcétera. Pero mira, en el mismo documento, en el que se hace la denuncia original, que por cierto sale de Ambato, aquí en Ambato se dan cuenta del tema y lo denuncian a nivel nacional. En ese documento ellos presentan dos compras, la del IES, que pagaba $12 por cada mascarilla, y la del municipio de Chone, que compraba 3.500 mascarillas y ellos compraban a 3.25 en la misma fecha, mismo tiempo. O sea, me pregunto yo, ¿cómo puede ser posible que la una entidad compre a 3.25 y la otra que compra hasta más, porque el IES compraba 11,000 y pico de mascarillas, pague $12? O sea, no tiene lógica. Pero Fernando, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está las famosas normas anticorrupción que se estaban asumiendo, ¿no es cierto? Hasta se pagó por estas normas. ¿Dónde están el funcionamiento? ¿Dónde está Contraloría? ¿Dónde están los políticos? Para eso deberían servir los políticos, porque ellos están para legislar y fiscalizar. Pero fíjate que la denuncia no viene de ningún asambleísta, viene de un ciudadano que hace la publicación, que en forma particular esto cuesta, y ponen una foto en el Facebook y fíjense en lo que quieren pagar en el IES y comienza un poco el escándalo a darse. Pero hemos revisado en compras públicas, Fernando, porque también me envían eso al correo, porque soy uno de los referentes, y también ponen valores de que uno dice, bueno, ¿y con estos precios van a comprar o vamos a la oferta? Y dicen, no, en esos precios, y si usted tiene, denos la proforma. Damos la proforma, Fernando, tenemos un mejor precio, pero el que gana es la persona con un precio más alto. Entonces uno no se entiende ni explica, y tampoco te dan una explicación. Es decir, los precios referenciales no concuerdan con la realidad. Es decir, desde la propia institución se está invitando al cometimiento de un delito. Efectivamente, entonces tú no puedes confiar en estas instituciones cuando tú ya solamente vas de burro pie a poner tu proforma y que digan, sí, el señor Cornejo puso 20, le informan, ven, sabes que otro está poniendo 18, vos pon 16. Entonces las cosas se están dando amarradas, las cosas se están dando en este sistema, y ahí es donde no se puede hacer nada, absolutamente nada. Quien debería manejar todo esto de los objetos sanitarios, de lo que necesitamos ahora, es el gobierno, y poner en este momento precios en los cuales se deben comercializar a la gente, y aquel institución, aquella persona que está vendiendo en otros precios, definitivamente tomarlo preso. El tema no es solo las mascarillas, hay que ser claros, pues, ¿no? O sea, mira,
el tema de las batas médicas, de esos batones que son desechables. Ajá, así es. El IES lo pone con un costo de $5 cada una. Y empezamos a averiguar, a buscar, a revisar. Y nos topamos que la cajita con 50 de esas tiene un costo de 15,25. Sí, justamente, Fernando. Yo también los vendo y lo extraño es de que gente que ni siquiera está dentro del hacer químicos, del vender químicos, del vender insumos médicos, lo vende aquella persona que su RUC ni siquiera coincide con su actividad económica. Entonces uno dice, ¿cómo que una persona, una cevichería esté vendiendo este tipo de cosas? Entonces desde ahí es una simple observación. Fíjate que nosotros podemos hacer esa investigación y mucho más del gobierno, ¿no es cierto? Pero no lo hacen, entonces siempre hay cosas amarradas. Y ese es el problema, Fernando. ¿Por qué no creemos en las estadísticas? Porque quien nos está diciendo son personas que no tienen calidad moral, y ahí es la duda. Y el tema, una empresa de $800 puede hacer firmar contratos de 11 millones. ¿Con qué garantías? No debería, pero puede. No debería, pero puede. O sea, en este país se puede. Hemos visto empresas de $100,000 haciendo construcciones de cientos de millones de dólares, ¿no? Eso ya quedó en la época del correísmo, les guste o no escuchar esto a los correístas, pero esto quedó ya estipulado en ellos. Ellos mismos también pusieron las ventajas para los delincuentes, que si usted cometió el delito en el 89 tiene que ser juzgado con la legislación del 89 y lo que le beneficia al reo. Ahora están pidiendo que los reos se les mande a sus casas. Entonces, esa es una payasada que no se puede permitir, pues eso es algo que lo propone el ingeniero Ronnie Aliaga. Y la gente le pregunta, oye, ¿y dónde sacaste el título? Porque lo que se conocía es que él era un Latin King y que jamás se lo conocía estudiando. ¿De dónde sacó el título? Primero. Y lo segundo. O sea, esto es algo tan ridículo y tan ilógico, que lo único que pretende es liberar a Glass. Y Glass no tiene problemas, pues, porque, entre comillas, dicen que hay que precautelar a la gente del contagio. Glass está aislado, está solo. No está directamente en la cárcel, no tiene contacto con los otros reos porque dice que lo han amenazado. Entonces, más bien está protegido por el Estado. No vengan con cuentos de que lo quieren sacar, pues. O sea, fíjate, ser un reo que primero pasó la mayor parte de su tiempo en la cárcel número 4, comiendo de hotel. Luego pasa la de la Tacunga teniendo una oficina al frente de aquellos que cuidan todo el establecimiento, toda la cárcel. Una oficina, reiteremos eso, una oficina. Ahí está Glass detenido, en una oficina, no está en una cárcel, no está tras rejas. Como tú acabas de decir, es una oficina con puerta de cristal desde la que puede mirar tranquilamente a los funcionarios. ¿Sí o no? Y tiene acceso a internet, teléfono, televisión y vista a la calle. Beneficios más, ¿no? Vista a la calle. Y después ya creo que le falta 1 año o 2 años, y después de eso salir millonario, mi estimado Fernando, que no te hayan quitado un solo centavo. Porque no le han quitado nada, porque no le han quitado nada. Extraordinario, ¿no? O sea, aquí fíjate que los testaferros terminan siendo los héroes de la película. ¿De dónde la señora, la esposa, tuvo dinero para comprar acciones en determinadas empresas? O sea, tenemos que ir desde ahí, no solamente Glass, pero sí, señor, ¿usted cómo se enriqueció? No hay cárcel o prisión para enriquecimiento ilícito, Fernando, en este país. Debería haber. Pero no hay investigación, no hay preocupación, no hay nada. Y eso es lo que nos está preocupando. O sea, no vamos a ningún lado, no queremos investigar, no queremos hacer nada. Queremos simplemente ver para otro lado y no tratar de buscar lo que está pasando realmente. En este país, Fernando, a voces se dice que aquí nos hemos convertido en lavadores de dinero, que aquí lo único que se hace es lavar dinero y es eso por lo que este país mantiene la dolarización. Es una verdad que nos guste o no, porque si buscamos industrialización en el país, definitivamente estamos a la cola de lo que es Perú, de lo que es Colombia, lastimosamente. No tenemos grandes agricultores, pero hay gente que con los huevos ha hecho fortunas en este país. Hay gente que con los camarones se ha hecho fortunas, que teniendo unas cuantas hectáreas en Santa Elena han hecho fortuna. Y lo raro es que hay gente que trabaja muchos años, 2, 3 generaciones y no tiene tanta plata como esta gente que a veces ni siquiera sus antecesores tuvieron dinero. Soplando hicieron botellas, ¿no? Soplando hicieron botellas. Sí, entonces eso es lo raro en este país. Por lo tanto, pues no confiamos en la gente, es por esta situación. ¿Qué debería hacer el presidente? Inmediatamente eliminar al señor Granda dentro de los ministerios y poner a personas que realmente le apoyen y sean gente honesta. Y no se va a ir Granda. Ayer lo dijo en una entrevista con Anderson Boscan. Dijo que él no se va.
defendió el contrato porque dijo que no es culpa, que son los precios más bajos que han podido tener y que estaban comprando con el precio más bajo de mercado, que no es cierto. Y dijo que él no va a presentar la renuncia y que va a permanecer allí mientras el presidente no le remueva. Imagínate, Fernando, si yo fuera una institución del IES en estado de emergencia, yo pido primero acogerme al estado de emergencia y poder hacer negociaciones directas con las empresas de China. ¿No sería eso lo lógico? ¿Por qué no pensar así el directorio del IES? ¿Por qué el directorio del IES tiene que estar esperando que el director, que tiene potestad hasta contratar determinada cantidad de valor, sea aquel que me ponga a mí las normas de comportamiento en una institución que es de todos? No hasta 1,5 millones podía contratar directamente el director. Estamos hablando de 11 millones, cosa que no podía hacer. Ya, imagínate. ¿Y dónde está el directorio? ¿O es que solamente esta persona es culpable? ¿Que el directorio está ahí para ver lo que hace el payaso? ¿O para aplaudir lo que hace el payaso que está al frente, Fernando? Entonces, discúlpame, no se pueden lavar las manos. Por lo tanto, todo ese directorio debería renunciar y deberíamos poner realmente representantes o gente que realmente no representa. Dice que ahí está una persona que no representa a los empresarios, no sé cuál es, quién lo puso a dedo. El de los jubilados, ¿quién es? ¿Quién lo puso? ¿También a dedo? Que son varias preguntas. Y sí, es una verdad y es lo que nos está preocupando porque no hay respuestas, no hay ningún tipo de respuestas, no pasa nada, no ocurre nada. Entonces ahora ya todo está bien. Mira, Andrés Páez decía que el Ministerio de Salud está haciendo lo mismo, que están, por ejemplo, comprando los guantes y poniendo el valor de un par de guantes para cada guante y aparte sobreprecio. No, Fernando, ahora la gente tiene que saber, yo te doy a un precio, una caja de 50 guantes de nitrilo, pero del grueso vale $15, vienen 50 pares. Entonces todo el mundo sabe porque todos estamos comprando, ¿no es cierto? Uh-huh. Sabemos cuánto cuesta un litro de gel, sabemos que el alcohol en este momento no hay, que el amonio cuaternario que están utilizando también se lo puede diluir. Entonces yo por eso te digo que la gente que está en el alcalde, en vez de estar pensando en su director, debe buscarse un epidemiólogo, debe buscarse gente que esté cercana a la empresa, cercana a la industria, cercano a todos este tipo de cosas, contratar a un ingeniero químico, lo que sea, para que le enseñe cómo debe hacerse una desinfección, o contratar a alguien que realmente lo sepa hacer, para no estar botando la plata. La gente cree que por botar cloro en las calles ya está solucionado el problema. No, eso no es así, Fernando, que tampoco por rociar el carro un momentito con agua, con un desinfectante, ya está. No, el problema que tenemos básicamente es por contagio directo, Fernando, y punto. Por lo tanto, aquellas personas que quieren seguir comercializando las cosas, pues deberíamos tener ciertas precauciones. Y lo mismo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué hace el señor Grandaía? Demostró ser un pésimo alcalde, que le dejó endeudado a la alcaldía de Cuenca. Con un tranvía que no avanzaba, que no se movía. Efectivamente. Entonces, ese tipo de gente tenemos al frente. ¿Tú te embarcarías en una aventura con ellos al frente, Fernando? No debería ser. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el presidente? Porque aparentemente no va a decir nada. Aparentemente le va a respaldar. Va a dejar que pase la tormenta. Lo que sí hay que reconocerle a Granda es que no se ha escondido. Con mucho cinismo, como el anterior, ¿no? O sea, simplemente se ha enfrentado a los medios y ha tratado de esconder la verdad y de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y ha tratado de decir que ellos están haciendo lo mejor que pueden, que está arriesgándose él, que está arriesgando a su familia, que está dedicado a trabajar. Yo no puedo decir que no, pero esto de los sobreprecios es un tema que no puede quedarse allí, pues. Efectivamente, pero yo al señor que está en este momento, al doctor que está al frente como ministro de salud, definitivamente no le están permitiendo actuar. El señor dice que ya tiene todos los suministros, que tenemos ya las pruebas, que ya nos llegan las pruebas, que ya nos van a llegar. ¿Por qué no hacer una gran compra? Si la gente se está quejando, los médicos se están quejando de que no tienen los insumos necesarios, las enfermeras se están quejando, pues definitivamente es compras directas, Fernando. O sea, yo no entiendo por qué no de un plumazo tú haces todas las compras directamente a la gente que a las empresas que lo venden. En China están en este momento vendiendo las cosas, si la compra supera determinada cantidad mínima, están bajando las mascarillas de N95 que valen 1.50, 1.25, te están dando hasta en la mitad, siempre y cuando sea un contenedor de 40 pies, pues, Fernando. ¿Y por qué no hace esa negociación el gobierno? Y ahí evitamos que se ajustan. ¿Por qué no lo hacen, Fernando? Esa es la pregunta y es lo que estamos insistiendo. Mira, tanto así que, por ejemplo, el Banco del Pichincha
dona 10 millones. Ujú. Pero como ya sabe justamente cómo se manejan las cosas, el señor Fidel Egas no les da el dinero. No les da el dinero. Él está comprando las cosas, está comprando medicina, está comprando lo que considera necesario y lo va a entregar en artículos, no en plata. Me parece lo más lógico, Fernando. Nadie quiere plata en este momento. ¿Qué deberíamos hacer? Comprar paracetamol, comprar guantes, comprar todos los insumos necesarios para que la gente tenga respiradores, pero también contratar en forma particular las personas que van a manejar los respiradores, pues, ¿no es cierto? También ya comenzar a adecuar. Por ejemplo, yo no sé qué esperan ya los señores alcaldes cuando ya nos dicen que el 60% de la población va a estar contaminada. ¿Qué espera que ya no comienzan a gestionar de que sus hospitales, sus clínicas, los centros de salud, los coliseos ya estén adaptándose para recibir a toda esa gente que va a terminar contagiada? Como está pasando en Guayaquil, por ejemplo. Como está pasando en Guayaquil. Como Quito también empieza a buscar sitios, porque eso es lo normal. ¿Y qué están esperando los señores del COE? No, aquí no me entra nadie porque supuestamente no tengo nadie, Fernando, contagiado. No, las circunstancias en este momento hay que adecuar los espacios para hacer las clínicas, para hacer los espacios para las unidades de cuidados intensivos que necesitamos. Pues, que vamos a necesitar. Que vamos a necesitar. Y ellos dicen, ellos están todos esperando que caiga del cielo o del gobierno para poder solucionar. Tienen un presupuesto. ¿Por qué no ejecutan el presupuesto de emergencia? ¿Por qué no van y hacen preguntas a la Contraloría de cómo actuar con el poco o muy grande presupuesto que tengamos? ¿Qué pasa con el hospital nuevo de Ambato? ¿Tiene todas las camas suficientes para todos los ambateños? ¿Tiene las cantidades de respiradores que necesitamos? Te doy un dato, ya que preguntas. Antes el hospital funcionaba con 350 camas. Dicen que el hospital es para 550 camas. Es decir, aumentaron 200, pero solo en la planificación. En la realidad están atendiendo 270 camas. Es decir, 80 menos que las que atendía el anterior hospital. Ya. Fíjate, ¿qué espera el señor alcalde para no darnos ese dato real? ¿Que le impide algo tener esa actitud con los ambateños de ir y averiguar qué pasa con el IES? El IES dicen que no hay camas, pero tú cuando tienes algún familiar ahí, tú ves que solo el familiar está ahí y 3 camas más de ahí desocupadas, ¿no es cierto? ¿Qué espera? Porque no va y dice y contribuyen, no contribuyen dinero, contribuyen bienes. Dígales, tomen señores, o el municipio de Ambato está donando en este momento 20 respiradores, negociados directamente o importados directamente. O sea, ¿por qué no preguntar cómo hacerlo? Si estamos en estado de emergencia, también las circunstancias de adquisición también cambian, pero ¿qué hay que hacer? Nombrar o verificar de que las compras sean llevadas a cabo a un precio razonable, pues, Fernando, no que vengan los avivatos y se hagan los millonarios de este momento. Recordemos que el municipio de Ambato tiene también un hospital que ha funcionado siempre bien, afortunadamente. Entonces, hay que también prever todos estos aspectos que son importantes, pues, ¿no? Efectivamente, ya tener un presupuesto o estar comenzando a ejecutarlo, a decir, bueno, ¿dónde podemos seguir recibiendo a los enfermos? No es que van a haber solo 9, Fernando. Tenemos que pensar en ese 60%. Sí. Imagínate 60% de 300,000 personas que somos en Ambato. Estamos hablando de 180,000 personas. Así de simple, Fernando. Y pongamos, de acuerdo a los datos, solo el 20% es asintomático. Es decir, podría estar fuera. Entonces, de esas 180,000, restemos el 20%, 36,000. Entonces, estamos hablando de 144,000 para ser precisos. Imagínate. Y esta enfermedad obliga a que casi la mitad de las personas con síntomas tengan necesidad de ser hospitalizados. O sea, hablamos de 72,000. Y de esos 72,000, alrededor del 40% van a necesitar respiradores. Ya. O sea, estamos hablando de cifras que rebasan cualquier previsión. ¿No es cierto? Cualquier previsión. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y qué están diciéndole a la gente? No vaya a un hospital, mientras usted pueda controlarse, quédese en casa. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es con paracetamol y determinado antibiótico, ¿no es cierto? Pero ¿qué es importante? Que esta persona no colapse, que tenga la posibilidad de seguir respirando. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer, Fernando? Como institución o como municipio, yo tendría que tener un respirador y darle a esa familia, de ser el caso, un respirador y una persona que le maneje el respirador, tal vez.
Tal vez esa sea la solución, Fernando, pero hay que pensar al futuro, que no vamos a tener cabida en un espacio físico para ciento y pico de miles de personas que solamente necesitamos en Ambato. Me quedo pensando, por ejemplo, en la falta de gestión. Antier, Elon Musk, uno de los ricos más grandes en el momento actual, el que empuja los vehículos electrónicos, posteaba en su perfil de Twitter de que él tenía los respiradores y que estaba dispuesto a entregarlos si es que son necesarios para quien los pida, que estaba dispuesto a donarlos siempre y cuando Tesla tenga un representante, y aquí hay representantes. Y no sé si se hizo la gestión, porque eso debería haber sido inmediato, pues, o sea, imagínate, publica en su perfil de Twitter, el mundo entero lo ve, pues, y habría que moverse, pero al apuro, para tratar de conseguir algo, por lo menos, ya que está ofreciéndole el mismo. Como país tercermundista tenemos determinados accesos a las fundaciones, mi estimado Fernando. ¿Por qué no hacer la gestión a la fundación Bill Gates? Bill Gates no solamente actúa sobre lo que es esta emergencia, actúa sobre también lo que es generar agua potable para los sitios donde no los tienen, para potabilizarlos. Está generando en este momento unas letrinas donde van a hacerse ecológicas para poder utilizar donde no hay alcantarillado. Entonces, todo este tipo de acciones sí se las puede realizar, y se las puede realizar simplemente por internet, teniendo una persona que maneje perfectamente el inglés y que únicamente sepa cómo debe manejarse las donaciones. Esto es lo que deberíamos estar haciendo como alcaldes, en vez de estarnos preocupando un poco de que si son o no son ciertas los datos de los muertos, sino más bien evitar que esos datos o que la estadística se cumpla tal cual, Fernando. Tenemos que actuar sobre esto. ¿Sobre qué tendrían que actuar en este momento los alcaldes? El expendio de productos. No impedir el expendio, pero sí comenzar a evitar la aglomeración de gente. Y diciendo, a ver, señor, si usted quiere vender, usted va a tener que vender empaquetado, señor, en medias libras, como usted guste, pero empaquetado. Caso contrario, usted no va a poder, usted mismo como vendedor del mercado, no va a poder vender sus cosas. Si no haces eso, Fernando, en este momento estamos, y sigo insistiendo, estamos llevando el contagio a cada una de nuestras casas con los alimentos que compramos. Me quiero reiterar en lo que decías hace un instante sobre Bill Gates y su fundación. Bill Gates pone $5,000 millones, $5,000 millones como regalo a través de su fundación. Lo pone él de forma directa. Y entiendo que en la fundación hay más personas que ponen más dinero y que es un sitio donde se puede conseguir medicamentos, ayuda y apoyo en estos casos, que es básico y fundamental. Me quedo pensando en un tema, el tema de los fallecidos en Guayas, que es otro de los aspectos duros. Mira, hubo el presidente de la República que pedir a un funcionario del Ban Ecuador, no se me ve el nombre en este instante de este funcionario, que él se ponga enfrente. Pero mira, es la agilidad de la gente. En 2-3 horas empezó a solucionar el problema. ¿Compró puestos o consiguió donaciones? No lo sabemos. Pero inmediatamente empezó a darle una solución al tema. Y empezó a moverse y a generar nuevas soluciones. Ahora van a hacer un hospital exclusivo para las personas que están falleciendo por coronavirus. Mientras tanto, ya la alcaldesa ya reaccionó. Mientras tanto, Nebot también apareció. ¿Qué dijo la alcaldesa? Mientras tanto, un contenedor refrigerado para que se puedan mantener los cuerpos de las personas hasta que puedan ser incinerados o inhumados. Que eso es uno de los temas que son importantes, pero es la cantidad de cuerpos en este instante que hay. Ayer ya Nebot anunció un segundo contenedor. Sabemos de qué tamaño son los contenedores. Mira qué cantidad de gente será, que ya se llenó prácticamente el uno, pues. Es difícil, Fernando, realmente, tratar un tema, ¿no? Estos, todos somos sensibles al caso, pero Guayaquil no reacciona, Guayas no reacciona, Fernando. La gente sigue pensando que va a venir un salvador o que ya mismo se va a descubrir la cura, o simplemente que oliendo ahora, por ejemplo, ya los pobres árboles de eucalipto están quedándose sin ramas. O sea, creemos en un cuentero, creemos en alguien que está diciéndonos de que
de que no, que hay que salir al Supermaxi a comprar cosas, que hay que salir a los supermercados a comprar porque han escuchado, o sea, noticias falsas. Preferimos escuchar eso, estar en Facebook, que realmente llevar a cabo y ponernos a escuchar lo que dicen las radios, lo que dicen gente seria en este momento para poder paliar las circunstancias. Hoy tenemos muertos. ¿Y cuándo vamos a reaccionar, Fernando? Cuando sea un familiar nuestro, cuando no podamos hacer nada, ahí tal vez caigamos en cuenta de que realmente se ha sido complicado el coronavirus. Tenemos que comenzar a tener conciencia. Veo cómo hay gente que agrede a los agentes por cumplir con la labor de no venta, de evitar que la gente salga a las calles. Pues preferimos eso y comienzan los defensores a decir, pobrecitos, es que viven del día. Todos vivimos del día a día, Fernando. Si tú no haces una actividad, no comes ese día. Y esa es la forma en la que estamos viviendo la mayor parte de los ecuatorianos, y no solamente aquellos que salen a las plazas y mercados a hacer su actividad. El 70% de los ecuatorianos no tenemos un empleo adecuado. Eso hay que decirlo con todas las letras. El otro 25% es burocracia y el 5% restante es de grandes empresas que sí te facilitan un empleo adecuado. Pero estamos hablando, mira, el 5%. O sea, efectivamente. Esa es la gravedad del asunto. Y la gente tiene que entenderlo. Lo que uno se preocupa y dice es, bueno, ¿y por qué la policía no detuvo a esta señora que debió haberla detenido? Uh-huh. Ahora se está diciendo por redes sociales, no, que lo que era es una fiesta de pelucones, un matrimonio de pelucones, que Nebot está con SIDA, con coronavirus, ¿verdad? Y que ya que me importa eso, Fernando. Así dejándonos de cosas. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Que ya estamos contagiados, pues, ¿no es cierto? No podemos dar un paso atrás. Lo de Nebot, mira, que hay que meterle presa a la señora alcaldesa de Guayaquil. Bueno, terminemos la pandemia y ahí vamos a ver quién se merece estar preso y quién no, pues, ¿no es cierto? Y quién tuvo razón y quién no. Mira, lo del abogado Nebot, es una persona de la tercera edad, pues ya. Nebot debe estar en unos 80 años. Entonces, obviamente, estamos acostumbrados a que, sin embargo, siempre tuvo autoridad y que siempre fue autoridad. Y que lo necesitan inmediatamente. Vera le decía que recién asoma, dice, y debió haber asomado la semana anterior. Y Vera es nebotcista. Y uno dice, ¿pero cómo? Y Nebot le contestó, dice, usted tiene sus tiempos, yo tengo los míos, yo no voy a aparecer con las manos vacías. Yo aparezco ya con hechos, porque estoy acostumbrada a eso. Y dime, ¿qué ha hecho el señor Vera por Ecuador? Aparte de ser una de las personas que apoyó a Correa, que cuando le preguntaron por quién votaría, no dio toda una lista de por quién votaría. Todos no eran de la Revolución Ciudadana en ese entonces. Claro. Y que se enojó porque no le dieron una embajada al hijo. Y desde ahí viene el resentimiento con toda la clase política. O viene a hacerse salvador de la patria en este momento. O no nos acordamos, Fernando. Ese es un tema medio complejo, ¿no? Pero me reiteraré en el tema, en lo que estoy insistiendo. O sea, aquí estamos pidiendo que otros hagan y no estamos haciendo nosotros. Y ese es el problema. Efectivamente, Fernando. Nosotros, ¿cuál es nuestra obligación en este momento? Quedarnos en casa. Si tú sales a hacer las compras, sal para hacer las compras por una semana, por unos 3 días, pero no a diario, Fernando, porque estás metiendo el virus a tu casa. Entonces, ¿qué gobierno va a poder resistir esto? Estados Unidos está en problemas, tiene 140,000 contagiados y miles de muertos, y en este momento está tratando de que la ciudad de Nueva York, que es el foco de infección, se mantenga la gente en sus casas. Pero no, hay gente los ciclistas que pelearon, y se ve en video, que pelean con la gente, que pelean con los policías porque tienen derecho a salir, que están mintiéndole a la gente. Entonces, ¿de qué hablamos, Fernando? ¿Cómo tú controlas eso? Vela en Wuhan, a ver si es que la gente salió, pues a ver si no te metía unos cuantos años de prisión, ¿no es cierto? Solo ahí puedes controlar las cosas, pero aquí no tiene que darle de mala forma a la gente que está afuera. Claro, en Wuhan se disparó. En Wuhan estaban armados. La gente no entendía hasta luego. Mira la gente que estaba enferma, pues. La gente que estaba enferma era llevada con grilletes y cadenas. O sea, y estar enfermo no es un delito. Que yo sepa, no es un delito. Pero esa fue la única manera en que pudieron controlar, a fuerza. A fuerza. Entonces, yo a ratos creo en lo que decía Jaime Bailey, que el número de muertos superó los 300,000, no los 3,000 que ellos dijeron. Fue muchísimo más. No lo sabemos y no lo sabremos nunca. Porque ahí, como es socialista, se maneja la prensa y se da los datos que se quiere. Si en un país que supuestamente no es socialista como Ecuador,
el gobierno es el que informa y los que preguntan son empleados de este gobierno. Entonces van a preguntar solo lo que la autoridad quiera, pues. Claro, entonces, a ver, Fernando, por eso yo insisto, ¿no es cierto? Bueno, cierto es que el gobierno tal vez informa lo que él quiere y tiene preguntas arregladas, pero la pregunta del millón es aquí, bueno, que no sean 400 muertos, que sean 1000 muertos. ¿Tú qué sacas con eso, Fernando? ¿Decir de que el sistema público de salud no funciona? Que está colapsado. ¿Y qué sacamos con eso, Fernando? Nada ¿Cuál sería más. la respuesta inmediata que tenemos que hacer los ciudadanos? No salir, señor. Eso. No salga. Y creo que alguna gente necesita tener los datos reales para asustarse en serio y para quedarse en casa, porque si no, no entienden. Sí, entonces, por un centavo, por unos dólares de un día, el señor quiere perder la vida, o no él, sino ser el culpable de que se muera su hijo, su esposa. Eso tal vez queremos, Fernando, pero ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, a todos nos está costando económicamente después de esto, Fernando. No sé cómo vamos a salir adelante. El Ecuador tendrá que pensar realmente en una verdadera industrialización de todas y cada una de nuestras actividades. Los agricultores ya tendrán que dejar de decir que no pueden, que no avanzan. No, tenemos que ir a una industrialización, buscar mercados, tratar de que las 8 horas de trabajo realmente sean muy eficientes, de que logremos captar mercados en el exterior, de que la dolarización se mantenga por nuestro trabajo. El empleado tendrá que dar su mejor esfuerzo, el dueño de la empresa tendrá que saber administrar el dinero para poder mantener esa empresa y aquellos también que dependen de ellos. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas ya, pero por cada uno de nosotros con nuestra moral muy alta, Fernando, y no pensando únicamente en el beneficio personal, sino en el de todos, volvernos realmente una comunidad que vaya hacia adelante. Y eso es lo que tendremos que hacer después de esta pandemia. Ahora, el coronavirus tiene que ser los clavos de la tapa del ataúd del sindicalismo. Uh-huh. Ayer veíamos este sindicalismo estúpido, perdón el término, voraz, torpe, necio, retrógrado, que volvía a insistir en que no les rebajen nada, en que les paguen inmediatamente las utilidades, porque dice las utilidades ya tenían que haber sido pagadas, en que insisten en una serie de torpezas, quieren quebrar empresas ellos, o sea, no hay otra cosa. Entonces, este sindicalismo tiene que ser borrado y olvidado. Se acabó el sindicalismo, tiene que acabarse todas estas muestras de izquierdismo, de gente que dice que representa a los trabajadores, pero que no trabajan en nada. De gente que habla a nombre de los trabajadores, cuando la mayoría de los ecuatorianos no tenemos un trabajo fijo y formal. Efectivamente. Entonces, esto es lo primero que tiene que borrarse y desaparecer. La Constitución tiene que desaparecer a esta gente. Ya las leyes están orientadas a favorecer de forma directa al empleado, al trabajador, y eso es lo correcto. Yo no estoy en contra de aquello. Están orientadas ya a aquello. ¿Para qué necesitamos un grupo de vagos que sean secretarios generales, sindicalistas? No necesitamos aquello y tenemos que cambiarlo. Y si es que hay que poner representantes que sean verdaderos trabajadores, no vagos. Fernando, definitivamente eliminar toda la clase torpe que estaban en el gobierno. O sea, fíjate que estaba leyendo una entrevista para el director de la Agencia Nacional de Tránsito y le preguntaban qué pasa con las personas que tienen la licencia caducada, ¿pueden manejar? O sea, yo me pregunto cuán importante es que esta persona que tenga caducado o no la licencia le impidan el libre ejercicio de esta actividad. O sea, ¿por qué decir no? Solamente serán excusados aquellos desde que empezó la pandemia o el toque de queda y los demás ya no. Si tú tenías caducado tu licencia, hiciste un turno, ¿el turno es inmediato? No, se demoraban como 60 días en darte. O esto no sabe el señor director de la ANT. Entonces son cosas que gente como este tipo deben salir del gobierno y tienen que ser gente mucho más eficiente por el momento, señor. No me interesa cómo usted lo haga, únicamente usted no salga de la casa o salga cuando tenga su número respectivo para poder salir. Que la gente resume que, a ver, vamos a matricular el vehículo, bueno, no le cobre multa, pues todos vamos a estar atascados en los trámites, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una serie de tapones ahí, que ya comienzan ya los politiqueros o aquel el mal funcionario que no tiene iniciativa a comenzar a dar estos problemas ya a los ciudadanos comunes y corrientes. Y no se quedan atrás los sindicalistas, no se quedan atrás los defensores de los pobres o los defensores de los trabajadores. Ahora tenemos que arrimar el hombro a todos.
créeme, hoy va a haber el momento de que se van a cerrar muchas empresas y vamos a ver qué vamos a hacer como sindicalistas, ¿no? Como ellos tienen su trabajo asegurado y su dinero también, porque ellos sí mandan al exterior a estudiar a sus hijos, cosas que ni tú ni yo ni los que nos están escuchando lo hemos hecho. Y ese es uno de los temas. Livio, como siempre, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerte los días jueves. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. El señor ingeniero Livio Cornejo, con quien dialogábamos. Es importante este tema. Y hay muchos aspectos que son básicos y que son necesarios. Yo quiero volver a insistir en el llamado que tiene que ser urgente a la gente. Por favor, quédese en casa. Sí. Mucha gente dice, pero es que ya estamos más de una semana en casa. Sí. Mire, no hay dinero que compre la salud. No hay ni siquiera medicina. Si usted se arriesga o arriesga a los suyos, el tema puede terminar en una muerte. ¿Pretendemos aquello? ¿Queremos aquello? Es un momento de obvia responsabilidad para con uno mismo, para con nuestra gente. Es un momento de solidaridad. Es un momento de una batalla terrible, porque esto es peor que una tercera guerra mundial, por el número de muertos que van a haber, y porque no tenemos armas para defendernos. No hay vacuna, no hay una medicina que venza el coronavirus. La única medicina es la solidaridad, evitar contagiarse, quedarse en casa. Esto es lo que estamos insistiéndole a la gente. Por favor, quédese en casa, ayúdese usted, ayude al resto, seamos solidarios con el resto de personas y avancemos, que es lo único que podemos hacer. Vamos a estar siempre pendientes en cualquier instante, donde el momento que haya información, estamos listos para enviarla hasta usted. Gracias por acompañarnos, un enorme abrazo. Es Colosal su radio.